Venezuela y el mundo entero cada 14 de enero mira hacia Santa Rosa, el hogar de la Divina Pastora. Aquí, en el estado Lara, Santa Rosa, Barquisimeto, la fe se convierte en plegaria, en camino y en agradecimiento. La Divina Pastora, protectora del pueblo larense, reúne a millones de peregrinos en un acto de amor que ha trascendido generaciones. Hoy, próximos a su visita número 168, queremos estar con quienes la acompañan más de cerca, a quienes custodian su imagen, su historia y su tradición. La Cofradía de la Divina Pastora. Bienvenidos a este programa especial. Somos Venezuela, el podcast dedicado a la excelsa patrona, la Divina Pastora, en el marco de esta visita número 168 a la ciudad de Barquisimeto. Este espacio llega a nombre de Laboratorios Quimiovet, productos veterinarios para la salud animal. Caney Manoveto, un oasis en el placer. La cofradía, si se quiere, es una agrupación de apostolado seglar que fue y con carácter arquidiocesano. Eso es importante. Eso es muy importante porque esto le da la pauta para poder estar en diferentes parroquias sin tener necesidad de estar pidiendo permiso. Pero la finalidad de la cofradía es el acompañamiento de la imagen y facilitar y resguardar la imagen en sus diferentes momentos que sale del santuario, como es el 14 de enero, el regreso y después las visitas a las parroquias. Salí el 14 de enero, las visitas a las diferentes parroquias y el regreso después cuando ya viene Semana Santa. Y posteriormente, en el momento en que se hacen las visitas a las parroquias foráneas, que es una nueva actividad que antes se hacía esporádicamente, últimamente ha quedado ya como en definitivo que la Divina Pastora, porque las mismas comunidades lo piden. Y entonces ella tiene un tiempo que va a cada parroquia foránea y no tantos foráneas respecto a la arquidiócesis de otros estados pues, que piden también la visita de la Divina Pastora. Esto fue creado el 14 de enero del 2011 a solicitud de cuando en la época el Monseñor Antonio López Castillo era el arzobispo de Barquisimeto, y con la finalidad, si se quiere, que se presentó una situación algo incómoda, que a partir del 2006, cuando se cumplieron los 150 años de la visita de la Divina Pastora, ese año prácticamente se militarizó la procesión. Los militares, el gobierno planteó que para ese año iba a asistir un elevado número de personas y era necesario un resguardo. Y el resguardo fue tal que ocupó prácticamente la procesión, se vistió de verde. Okay. Entonces, en los años sucesivos, no fue por un solo año. En los años siguientes también persistió la misma situación de un alto número de presencias militares en la procesión y precisamente para el 2011 el Monseñor López, y siendo rector del santuario el padre Pablo Fidel González, se organiza entonces la estructura de la Cofradía Divina Pastora como un equipo de acompañamiento. Eso ocasionó también roces fuertes porque
Sí, porque los militares querían seguir teniendo la misma preponderancia y ya no se aceptaba sino que el grupo de cofradía junto con los celadores iban a ser los que resguardaban a la imagen, y además de eso el cordón de protección que se creó, porque también el número de personas ha ido aumentando notablemente y es muy difícil el movimiento de la Virgen. Entonces se creó el cordón de acompañamiento, que en esos primer años fueron con las pastorales, particularmente la pastoral familiar, y posteriormente lo han tomado otras pastorales, y particularmente la juvenil que hasta el momento ha sido la que ha ido participando. La cofradía nace como respuesta a una devoción que crece sin descanso, no para alejar al pueblo, sino para cuidarlo, organizarlo y permitir que la fe se viva con respeto y cercanía. Advierto que precisamente la Virgen es del pueblo y la Divina Pastora ha permitido este tipo de organización para que el pueblo esté más cerca de ella, ¿no? La organización de la Divina Pastora, y ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Lo ha logrado todo. Sí. Y prácticamente los militares se fueron replegando a sus sitios normales de protección que ellos tienen que tener. Se sigue porque contando con ese apoyo. sigue contando y es obligatorio. Es necesario ese tipo de personas porque el volumen de visitantes es tan grande. Muchos hablan de 2, 3, 4, 5 millones. Yo no digo millones, yo digo mucha gente, que es incontable. Porque esas estadísticas que dan no son. Yo siempre me he preguntado ¿cómo miden eso? ¿por cuál entrada? Porque, ¿qué sucede? Que esto es una procesión que muchas personas van y esperan a la Virgen en un sitio determinado y después se van. Otros acompañan a la imagen hasta un cierto nivel y de ahí se retiran, pero están entrando otras personas. Llegó a Cofradía Divina Pastora desde su fundación por Matrimonios con Cristo de la Santa Iglesia, la Santa Cruz. Allí surgió el entusiasmo de muchos matrimonios con Cristo que fueron invitados, y bueno, por medio de ellos llegué a la Cofradía Divina Pastora. Para mí es algo muy grande, me llena, me siento feliz, siento una paz interior espiritual muy grande cuando yo tengo que venir a hacer ese servicio, e inclusive esta semana pasada tuvimos formación con el padre Alfonso y tuvimos una conversación con el padre Domingo y él nos preguntaba: ¿de dónde son ustedes? Bueno, cada quien le fue diciendo, pues, y ustedes son ustedes de tan lejos y viene para acá. Yo le digo: sí, padre, porque es que cuando a mí me dicen que tengo que venir a hacer servicio, el camino se me hace corto, porque es una emoción muy grande que siento cuando yo vengo para este santuario a servirle a Jesús y a María Divina Pastora. Detrás de la logística de las guardias y del orden hay historias personales. Historias de fe sencilla, de servicio silencioso y de amor profundo a María. Como cofra de Cofradía Divina Pastora, es el resguardo, el servicio más que todo refleja pues el resguardo que nosotros tenemos que hacer, tanto aquí en el santuario como en las guardias que hacemos en la novena. Cuando la Virgen va a las parroquias, nosotros hacemos guardia
de traslado de parroquia a parroquia. Siempre estar pendiente de todo lo que es alrededor de la imagen, estar pendiente de sus cosas, junto con los celadores. Los celadores dirigen, ¿verdad? Y nosotros estamos pendientes, cuando la Virgen ya la van a sacar, nosotros estamos pendientes de todas sus cosas, pues, del faldillín, de estar pendiente de quitarlo, del cable que le alumbra, ¿verdad? De ir alrededor, siempre cuidando de que meter y sacar cargadores. Ese es nuestro rol. A raíz de que ha ido cambiando los tiempos, es que surgen estas organizaciones, como el caso de la cofradía. Y por eso, a raíz del 2011, se organiza la cofradía, que éramos más o menos unos 180, 200 personas. La meta eran 300, pero nunca se llegó. Y después se han ido disminuyendo y actualmente estamos alrededor de unas 25 o 30 personas. La cofradía se ha ido integrando a las actividades propias del santuario. Entonces la cofradía participa en guardias cuando está la Divina Pastora en los días previos a la salida, que está expuesta la cofradía junto con otros grupos de servidores de acá de la parroquia, hacen guardia alrededor de la imagen. ¿Por qué? Porque simple y llanamente todo el mundo quiere venir a tocar la imagen, alar el vestido, las flores, y entonces es una de las actividades más difíciles. Porque tener que decirle que a una persona que no puede tocar, sí, se ponen en una condición muy complicada, ¿ves? Entonces, eso ha sido una de las actividades fuertes. También guardias a lo largo del año en la iglesia y en actividades que participan los servidores de acá. Inclusive, por lo menos, uno de los más típicos es el caso de la olla solidaria de Cáritas, donde nos han ido incorporando a todos los grupos de servidores en ayuda, apoyo a Cáritas para esa cuestión. Y últimamente, estoy haciendo un salto. Claro. Últimamente estamos con el cambio de aplicación del nuevo, ¿cómo te digo? De la normativa de la arquidiócesis, el plan pastoral, con la creación de la que llaman las pequeñas comunidades católicas, y nos han distribuido por las diferentes pastorales. En el caso nuestro nos tocó estar incluido dentro de la pastoral mariana, junto con los celadores, los de la Legión de María, Sociedad Divina Pastora de Santa Rosa y Pastoral Mariana en sí. Entonces nos toca ir a que nos asignaron un sector, y cada 15 días hay reuniones, misas o catequesis en esos sectores. Esa es la última actividad a que nos han incorporado, que es obligante. Sí. No es importante, yo digo que es obligante la catequesis, porque es que esto no es de ahorita. Sí. Desde el mismo momento de la creación de la Divina Pastora fue hecha como una catequesis. Cuando el padre Fray Isidoro de Sevilla tuvo la ocurrencia de crear la imagen de la Divina Pastora, sí, él la creó porque ellos no tenían, él era capuchino, no tenían una imagen con la que utilizar propia. Tenían que usar las de los franciscanos, porque ellos son una rama de los franciscanos. Y se le ocurre que no, tenemos que tener una imagen propia. Y se le ocurre la imagen de la Divina Pastora, que para ese momento, en 1703, estaba muy de moda el tema pastoril. Bueno, la Divina Pastora era la que iba a pastorear el rebaño de fieles
Sí. Y las condiciones, si se quiere, políticas y administrativas de la época eran muy parecidas a lo que nosotros tenemos ahorita. Hay una anarquía muy grande, vandalismo, muy pocas personas querían estar en la parte, practicar la fe católica. Entonces él se le ocurre esa idea y la plasma el 8 de septiembre de 1703, la saca en procesión, como una catequesis, con un rosario, un esquema distinto que él había ya probado en estadía de varias ciudades, que fue un éxito, porque los rosarios eran muy comunes y muy simples. En esta oportunidad, él incorporó una serie de elementos a la procesión que llamó la atención, y eso fue el atractivo muy grande, y utilizar la imagen para catequizar. Bueno, mire, eso radica más que todo pues en la formación que cada uno de nosotros pueda tener y debe tener en cada parroquia, porque allí nos empezamos a formar. Luego, después de eso, ¿verdad? Ya uno llega aquí, y estar aquí no es estar, yo soy de la Cofradía Divina Pastora, no, es una formación. Nosotros tuvimos 9 años de formación con el padre Humberto. Todos los primeros domingos de cada mes asistíamos a esa formación porque es nuestro director espiritual para ese entonces. Ahora nuestro director espiritual es el padre Alfonso, ¿verdad? Y pues recibimos esa formación y ese incentivo para estar en Cofradía Divina Pastora. Se necesita jóvenes que quieran, servidores comprometidos, que quieran estar al servicio de María, que quieran venir. Para este próximo año, 2026, ya tenemos pautado, pues conjuntamente con el padre Alfonso, que es el que nos da, nos guía y nos da esa orden, pues esa autorización. Está en proyecto empezar que Cofradía crezca, empezar a llamar servidores de parroquia para que vengan a hacer este servicio. No es dejar el servicio de parroquia como tal, porque como usted verá, nosotros somos arquidiocesanos, ¿verdad? Es estar en esa formación de parroquia para poder formar parte de Cofradía Divina Pastora. Es así como que es el deber ser, formarnos en la parroquia para poder venir a servir acá. La parroquia de cada quien. En nuestra parroquia, de cada cofrade, pues. Sí, señor. ¿Y hay algún requisito en particular? ¿Cuál es el proceso? Bueno, primero que todo, ser servidor de parroquia. Estar comprometido a servir. Porque, por ejemplo, si vive lejos, pues tiene que tener ese compromiso y esas ganas de venir a servirle a María. Y sí, hay una serie de requisitos que posteriormente, pues, ya uno para el momento se encarga de decirle, ¿verdad?, cuáles son los requisitos que tienen que tener. Este nuevo año se está planificando que el párroco de cada parroquia haga esa pequeña lección, ¿verdad?, de esos servidores que van a venir acá a ser parte de nuestra cofradía. La fe no se improvisa, se forma, se acompaña y se vive con coherencia. Por eso, la cofradía insiste en la preparación espiritual para que el servicio no sea solo presencia, sino testimonio. Wow, tantas que me ha marcado y tantas experiencias bellas que yo he vivido en todos estos años, que desde pequeña pues tenía esa devoción por la Divina Pastora, porque así me lo enseñaron. Y
cuando yo veía la prensa de la Divina Pastora, de cuando ya había pasado el 14, veía muchas personas, todos esos servidores que le hacían entrevistas, y yo me preguntaba, Dios mío, ¿cómo se hará para llegar ahí? ¿Será que tú un día me lo permites, Señor? Y Dios quiso que fuera así. Dios me trajo aquí. Y María también, porque recuérdese que María es la que nos conduce a Cristo. Y experiencias, mire, por todos los lugares que yo jamás pensé que iba a andar con nuestra madre, yo he estado ahí. Y esa pues es una experiencia muy bella y muy linda. Y tengo una que es así como, yo creo que más que experiencia, una anécdota. En un servicio de guardia, siempre estamos nosotros pues resguardando a la Virgen, porque siempre la gente, es algo muy difícil, porque ¿cómo se le dice no toque? Si la gente viene con esa fe a tocar la imagen y esa confianza, entonces nosotros, en vez de decirle no, tenemos que tratar de ayudar, tóquela. Pero siempre con el cuidado, porque vienen personas, pues feligresía, que le quita las flores, que se quiere llevar un pétalo, que el manto se lo toca, porque es que lo sienten así. Me tocó en una guardia estar enfrente de la imagen y llega una china. Y entonces yo estaba allí, quería pues como que un poquito, ya va. Entonces yo le miro la cara y las lágrimas le brotaban. Entonces me dice, déjame pasar. Yo vengo de la China, porque ella me hizo un milagro, y me hacía así. Ella le pidió a la Virgen que le diera ese milagro, pues, a través de su amado Hijo. Y ella vino en agradecimiento ese día. Me dijo, llegué anoche, me decía, claro, me costaba entenderle porque es una china y en su idioma me costaba entenderle, pero sí le descifré todo lo que me decía. Bueno, y entonces yo tuve que tomarla de la mano y acercarla a la imagen y parársela ahí enfrente. Porque, o sea, uno cuando está de guardia, ahí se viven, ahí hay sentimientos encontrados y ahí se viven muchas cosas, yo. La gente que viene llorando, que viene a agradecerle, y uno ve esas lágrimas transparentes, pues, de una madre, de un niño enfermo que se lo traen a la Virgen para que haya sanidad, pues, con esa fe tan grande. Y eso, bueno, es algo muy bonito. Son experiencias muy bellas que se viven allí. Yo, en mi edad que tengo, pues tengo limitaciones un poquito de salud, pero yo me fortalezco en oración y le pido mucho a Dios y a ella que me den esa fuerza y esa fortaleza. Y de hecho, tengo esto que contarle. El año pasado, andaba un poco mal de las piernas. Y bueno, estaba muy triste porque decía que no iba a poder. Me preparé con medicamentos, me preparé en oración. Y bueno, yo salgo desde aquí, pues, obvio, hasta la catedral, en ese servicio. Pero cuando llegué a la Macario, nosotros hacemos ahí un break de descanso mientras está el protocolo allí, ¿verdad? Y estando comiendo, me dio mucho dolor en las piernas. Y yo decía, Dios mío, solo tú me lo vas a indicar. Tu madre me dirá. Y yo no había qué hacer. De pronto dije, no, yo voy donde ella está. Y yo fui y me paré al frente de ella. Y yo le dije, María, aquí estoy. Aquí dice, si yo voy a continuar hasta llevarte a la catedral, eres tú. Dile a tu hijo que me quite este dolor en las piernas, que me dé esa fuerza para continuar. Te lo dejo a ti y se lo dejo a tu hijo. Y me fui. Mire,
Cuando fui me senté. Cuando dieron la orden, vámonos, yo no sentía nada. Yo sentía una fuerza de fortaleza enorme por dentro y yo no tenía nada. Y yo llegué hasta la catedral. Y eso es gloria para el Señor. Y gracias a María, a mi Madre Santa, que nos bendice todos los días y a cada momento. Y siempre, siempre está con nosotros. En medio de la multitud, la fe se vuelve íntima. Cada promesa, cada lágrima y cada paso cuentan una historia que solo Dios y la Virgen conocen. Yo digo que todos los años uno puede pensar que con tanto tiempo se pierde el interés en la Divina Pastora, y no es así. Ha ido aumentando, y esto aumentó a raíz de la presencia de la televisión. Porque originalmente las transmisiones eran, si se quiere, de radio y muy pocas. Y la gente decía, y los Radio Tricolor hace muchos años. Sí. Tricolor. Y los periódicos reseñaban la presencia de la Divina Pastora. Y ha sido tan impactante que durante la época de la visita de la Divina Pastora, que coincidieron con, recuerda que estamos más o menos par y par con las guerras de independencia, terminando las guerras federales, las guerras intestinas que hubo en todos los estados, y Lara no escapaba a eso. Y sin embargo, durante ese periodo se suspendían los procesos de guerra para permitir el paso de la Divina Pastora. Entonces, eso es una gran importancia, y ha persistido. Y cada vez la Divina Pastora influye más en las actividades económicas, porque yo digo, esa es parte del milagro de la Divina Pastora, es reactivar la economía, porque aquí los negocios, la mayoría dan vacaciones hasta el 15 de enero, y después del 15 que arrancan, y muchas empresas trabajan en función de eso. Y la parte de los que venden menudencias que van detrás de la procesión, viven los meses que está la Divina Pastora en Barquisimeto, viven de eso. Entonces, eso es un impacto que ha tenido la visita de la Divina Pastora y que seguirá teniendo. Y en cada problema, cada situación política del país, que eso es una de las cosas más interesantes, la procesión no se ha politizado. Y esto es algo que hay que mantener, porque esto es eminentemente católico, y ahí asisten políticos de diferentes toldas. Sí. Y muchos que desearían tener esa tarima para proyectarse, pero no, eso no, es muy difícil. Entonces, yo interpreto que ese es un autocontrol también que hay de la procesión y el impacto que ha tenido la Divina Pastora. Obligatoriamente, mira, tenemos que aprovechar la imagen de la sagrada imagen de la Divina Pastora para catequizar, porque nos hemos dado cuenta a nivel general de que es necesario cambiar la actuación del venezolano. Y aquí, si se quiere, Barquisimeto, Estado Lara es un estado, yo digo, de Divina Pastora dependiente. No, es que es así. Mira, cuántos muchachos cuando nacen los traen a presentárselos a la Virgen. Cuántos muchachos le ponen el nombre de pastora, pastor, etcétera. ¿Cuántos matrimonios no quieren hacerse acá, los bautizos acá
con la Divina Pastora. Todos los buqués, todos los donativos que hacen al museo de los trajes, los recuerdos. Es una cuestión que hay que revivir, y ahí es donde parte de la iglesia. Yo digo que la iglesia tiene un trabajo muy fuerte de catequizar para que lograr compenetrarse a nivel del pueblo con las acciones benéficas de la Divina Pastora. Mira, es que el hecho de esa cantidad de personas haciendo oración tiene un efecto positivo sobre el ambiente, porque tú entras a la procesión y te sientes distinto. Pero la idea es que ese sentir distinto sea permanente. No es del momento, ¿no? Porque lo que te decía, Lara es un Divino Pastora dependiente. Entonces todo el mundo, la Divina Pastora el 14 de enero, pero que tenemos que prolongar esa acción después del 14 de enero durante todo el año. El hecho de la bajada de la Virgen y de la novena que se hace previa a la salida de la Divina Pastora motiva a las personas a estar acá. Y durante ese periodo cambia hasta el esquema de misas que se ofician a todo lo largo de los días. Y entonces ha ido cambiando. Lamentablemente, de golpe, lo que hay que coordinar con las autoridades políticas para que no se confundan, porque usualmente hacían acá por lo menos el 13, hacían en la noche una parranda de música, presentación, una actividad muy, muy buena, pero no la hagan aquí, porque ese día, aquí en la noche, hay una vigilia y hay un esquema de oración muy fuerte. Sí, esto es coordinar. Es coordinar. Hay un detalle que yo lo he planteado y sirva esta vía para reinsistir, que los maracuchos son muy celosos con su chinita. Y ellos, mientras bajan la chinita y la mueven toda la música que usan es relativa a la chinita. ¿Por qué como debe ser, por qué nosotros acá en Barquisimeto vamos a ser distintos con la Divina Pastora? Vamos a pedir que un día del año sea dedicado a música a la Divina Pastora, que todas esas tarimas que se montan a lo largo, que hay competencias de miniteca, a ver quién suena más duro, es una cuestión que debe ser controlada. Inclusive ha habido intenciones de la alcaldía de controlarlo, pero es que es cuestión de conciencia. Es conciencia y de organización. Entonces, si tú pides con anticipación a todas esas que montan equipos de sonido, pero que para hacer un acto como que si fuera un estadio, y eso es un sector pequeño, claro. Entonces hay competencias entre una y la otra, y el ruido es muy fuerte. La iglesia ha intentado hacerlo con la pastoral mariana en tarima, con puntos de oración a lo largo pero no es suficiente. Entonces, pero debería de ser. Ese día es de oración. Es de oración. Entonces, ¿por qué ese día no lo dedicamos exclusivamente a música sobre la Divina Pastora? Que hay mucha. Si tú me dices que no hay, no, está bien, te lo acepto, pero es que hay mucha música de la Divina Pastora. Entonces hay que aprovechar ese momento
para difundir esa música. Y te garantizo que va a ser más atractiva que estar oyendo reggaetón. Yo la recomendación que daría es que hagamos oración, porque esto se trata de mucha oración para que todo salga bien, de mucha paz, de mucha tranquilidad, y que nos mantengamos unidos siempre en ese servicio y que vamos en ese camino de oración, porque la oración es la que nos fortalece a cada uno de nosotros, y esa es la recomendación que doy, pues, que vamos siempre en oración. La devoción crece, pero también exige responsabilidad. Cuidar la fe es tarea de todos, cofrades, autoridades y peregrinos. El mejor mensaje es tratar de que nos acompañen en sana paz, con un comportamiento adecuado, ¿ves? Y evitar discusiones dentro de la procesión, y facilitar el intercambio, porque una de las cosas más difíciles de la cofradía, mira, es el intercambio de cargadores. Esta es una procesión, este es un manejo atípico. Normalmente las procesiones, el caso, pongo como ejemplo la Chinita, ellos tienen un grupo de cargadores ya previamente seleccionados y son los que mueven la imagen. Aquí no, aquí es el que quiere cargar, se mete, y eso es en todos lados. Entonces tú tienes que de golpe parar, a que no sirve porque es muy chiquito o porque es muy grande. Entonces hay que irlos ordenando por talla. Primero que todo, pues, hacer esa invitación a toda esa feligresía, a todos esos jóvenes, a todas esas personas que sientan ese llamado de María para venir a servirle. Aquí estamos nosotros como cofradía esperando para que nuestro guía espiritual les vaya impartiendo esa formación que cada uno de nosotros necesita para este servicio. La Divina Pastora no es solo una imagen, es la madre que camina junto a su pueblo. En esta visita número 168, pedimos que interceda ante Dios para que acompañe a cada familia venezolana y fortalezca su fe. Somos Venezuela, el podcast, caminando con la Divina Pastora. Y a ella le pedimos, nos dé luz, nos acompañe, interceda ante su Hijo para seguir adelante, mostrando lo mejor de nuestro país.